Elías López Arenas continúa el desarrollo de sus programas de intercambio para favorecer el estudio de los idiomas entre su alumnado y esta semana acoge a un nutrido grupo de alumnos de nuestra ciudad hermanada de Francia, Château-d'Am. Una delegación de estudiantes y docentes que pasarán aquí una semana con actividades de diversa índole y con las que conocer además otros puntos importantes de Andalucía y que han sido recibidos en la mañana de hoy en el Ayuntamiento de Marchena por parte de la concejala de Educación Zaida Roldán y el concejal Joaquín Sánchez Baco. Bonjour, bienvenidos al pueblo de Marchena. Bienvenue à Marchena. Marchena es uno de los pueblos más bonitos. Marchena, c'est l'un des villages les plus jolis. Con más rico patrimonio monumental de la provincia de Sevilla. Avec beaucoup de patrimoine monumental de la province de Séville. Es para mí un honor recibir a estos alumnos y alumnas del municipio hermano de Château-d'Am. C'est pour moi un honneur de recevoir ces élèves ici à la mairie et le comité de jumelage de Château-d'Am. En honneur du comité de jumelage de Château-d'Am. Espero que disfruten en esta breve instancia del encanto y las maravillas del pueblo, de un pueblo como Marchena. J'espère que vous profitez de ce bref séjour, de la beauté de ce village de Marchena. Donde se pueden ver zurbaranes, où on peut voir des œuvres de Zurbaranes, Murillos, esculturas de San Roque Balduque, des sculptures de Roque Balduque, on va le voir tout ça après dans la visite de Marchena. Orfebrería de Alfaro y pasear por el barrio de San Juan o Ronda de Alcazaba. Et après, pour se promener dans le barrio de San Juan et sur le rond-point de la Alcazaba. Maravillarse de la torre de San Juan o del Arco de la Roza. Après, vous pourrez vous émerveiller devant la tour de San Juan et devant l'arc de la Rose. Ser siempre bien recibido en un pueblo amigo y con gran proximidad de su gente. Être bien reçu dans un village ami avec une grande proximité avec sa population. Bienvenidos a Marchena. Bienvenue à Marchena. Los alumnos se han mostrado muy ilusionados con esta nueva experiencia y agradecidos a sus profesores por toda la organización. Así lo afirmaron en un discurso muy cariñoso que hicieron en español. Señora alcaldesa, señor director y señora concejala. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente a la alcaldía por su cálido recibimiento y por habernos os acogido con tanta amabilidad. Es un verdadero honor estar aquí hoy y poder conocer a nuestros compañeros y compañeras de España. Esta experiencia ha sido una verdadera fuente de enriquecimiento cultural para todos nosotros y creo que hablo en nombre de todos mis compañeros cuando digo que esta reunión ha superado todas nuestras expectativas. Gracias a las dedicaciones de nuestros profesores, este intercambio ha sido una oportunidad increíble para descubrir y aprender más allá de las fronteras de nuestras olas. También quisiera agradecer de corazón al Consorcio Erasmus Escolar por hacer posible esta oportunidad de intercambio que nos permite no solo conocer nuevas culturas, sino también lazos de amistad que estoy seguro durarán para siempre. Los intercambios como estos son fundamentales en el mundo de hoy. Nos abren la mente, nos permiten descubrir nuevas maneras de vivir, de pensar y de entender el mundo que nos rodea. Nos brindan la posibilidad de comparar nuestros sistemas escolares, aprender unos de otros y sobre todo de trabajar
juntos sobre temas que nos conciernen a todos, como el futuro de nuestro planeta y la protección del medio ambiente. El futuro de Europa se construye a través de estos intercambios. Es en el encuentro entre personas de diferentes países que podemos aprender a vivir juntos, a respetar nuestras diferencias y trabajar de manera colaborativa para construir un futuro mejor. Hay más que nunca necesitamos fortalecer nuestras relaciones con nuestros vecinos europeos, compartir nuestras ideas y experiencias y trabajar juntos por un mundo más justo, más sostenible y más unido. Termino este discurso con un inmenso agradecimiento a nuestros profesores que han trabajado incansablemente para que todo esto sea posible. Sin su esfuerzo, dedicación y compromiso, no estaríamos aquí hoy. Muy bien. Gracias a todos y todas por su atención y espero que este sea solo el comienzo de muchas más colaboraciones fructíferas entre nuestros países. Muchas gracias. Elías López Arenas recupera de esta manera los intercambios con Châteaudun después de que en los últimos años se hiciera con centros de otras ciudades francesas y así se ha agradecido por parte de los profesores responsables del mismo. Muchas gracias a todos. Primero los alumnos, que son muy tímidos, que al principio no querían leer, no querían hacerlo y lo hicieron. Entonces, bravo. Que lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho muy, muy bien. Y muchas gracias a todos, al señor director por acogernos en su instituto, Elías de López de Arenas, y a usted para estar aquí con nosotros, acogernos y enseñar a los alumnos que todo es posible cuando lo queremos. Bueno, pues yo poco más que añadir, darle mi enhorabuena a estos alumnos y alumnas porque lo han hecho maravillosamente. Os animo a que sigáis aprendiendo nuestra lengua. Y nada, desearos que lo paséis bien y que disfrutéis de toda vuestra estancia aquí en nuestro pueblo, que también es vuestro pueblo. Muchísimas gracias.